Quiero decir por principio de cuentas que yo creo que cada vez que venimos, Dios tiene algo para nosotros. Dentro de la predicación, Dios va acomodando algo a la necesidad de cada uno de nosotros. Yo dudo que alguien se vaya y diga, pues de todo lo que se dijo a mí no me interesó nada, no me sirvió nada, no me llegó nada. Yo dudo mucho porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y si Dios nos trae a este lugar es porque tiene algo que decirnos. No soy yo. Los predicadores somos simples instrumentos en las manos de Dios. Y batallamos, sí batallamos porque primero tenemos que buscar a Dios para que Dios nos diga qué es lo que tenemos que decir. Entonces, venimos y lo compartimos con la gente. Quiero mencionar una frase que yo creo, hermanos, que la hemos dicho más de alguna vez, usted y yo la hemos escuchado. ¿Ha escuchado alguna vez la frase, ya es demasiado tarde? ¿Se la han dicho alguna vez? ¿Y qué se siente? Porque es una frase, yo me puse a analizarla detenidamente. ¿Qué se experimenta cuando algo, ante alguna situación realmente importante, le dice, Señor, joven, como sea, es demasiado tarde? ¿Sabe que esa es una frase real? Porque todos la hemos dicho, a veces sin dolor, a veces nos la han dicho, a veces la hemos dicho, pero no solo es real, a mí se me hace una frase cruel, dolorosa o como usted quiera llamarle, porque el decir es demasiado tarde para mí lleva implícito el asunto de algo que se ha perdido y de que se haga lo que se haga, no se puede recuperar. En relación a esto, obviamente, yo creo que podemos recordar situaciones personales. Podemos recordar situaciones familiares en las diferentes áreas de la vida, a lo mejor laboralmente, a lo mejor familiarmente, moralmente, en el área que usted quiera. La expresión de ya es demasiado tarde es una expresión cruel. Hay gente que después de oírla ha tomado una decisión. ¿Cuál? Decisiones drásticas. El suicidio. Hay gente que ha llegado a suicidarse después de escuchar una expresión como ya es demasiado tarde, y hay gente que dice, pues si ya es demasiado tarde, digo, aunque no es la respuesta exacta, pero si ya es demasiado tarde, pues ¿qué caso o qué sentido tiene la vida? Por otro lado, hay otra frase que es igualmente escuchada: nunca es tarde. También la hemos escuchado. Y entonces tenemos por un lado una frase que dice, ya es demasiado tarde. Por el otro lado tenemos una frase, nunca es tarde. Ahora ayúdeme usted a definir cuál de las dos es cierto. ¿Nunca es tarde o ya es demasiado tarde? Piénselo tantito. Obviamente nos gusta más de la de nunca es tarde. Y ojalá no existiera la de es demasiado tarde.
Porque la de demasiado tarde significa que usted ya perdió algo y que eso es irrecuperable y que no va a volver a ser, pase lo que pase, haga lo que haga, luche hasta donde luche, ya no hay nada que hacer. La de nunca es tarde también lleva implícito de que pase lo que pase y sea lo que sea, no debemos darnos nunca por vencidos. ¿Cuál le gusta más? Nunca es tarde. ¿Cuál de las dos es real? ¿Cuál de las dos es cierta? Las dos. Las dos. Con todo y esto, y sabiendo, hermanos, que son malas ocasiones en las que podemos decir nunca es tarde, yo quiero hoy tocar eso y yo quise decirlo, ponerlo ahí como Eudi lo dijo una vez, una expresión que Eudi mencionó: con Dios nunca es tarde. Porque hay una diferencia entre decir nunca es tarde y decir con Dios nunca es tarde. Son dos cosas distintas. El nunca es tarde es un asunto muy al azar. El involucrar a Dios es un asunto distinto. Ahora, esto, hermanos, hay un pasaje ahí en el libro de Romanos capítulo 4. Y ahorita vamos a poner también un canto por ahí que me gusta mucho. Pero Romanos capítulo 4. Versículo 13. Dice así. Si lo tenemos, decimos amén. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Lean conmigo el versículo 18 todos juntos. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Otra vez léalo atentamente. El verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Fíjese la expresión, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? O sea, tener esperanza en algo que no tiene esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, yo espero, pero a la mente humana lo que yo espero es absurdo. Yo sueño con algo, pero a la mente humana, a la lógica humana, la esperanza o el sueño o la ilusión que yo tengo es absurdo, porque no es lógico. La explicación aquí es muy sencilla, la historia es así. Abraham era un hombre escogido por Dios. Dios le dijo que le iba a dar un hijo.
Y Abraham esperaba a ese hijo. Sara, que era su mujer, pues obviamente también esperaba a ese hijo. Dios se lo había prometido, pero pues Abraham llegó a los 60, a los 70, a los 80, a los 90, a los 100 años. Y cuando Abraham llega a los 100 años, Sara tenía 90. Obviamente, en lo que menos estaban pensando a esa edad era en preparar mamilas, ¿no? ¿Cómo? A Sara, dice, ya le había cesado la costumbre. Pero a los 90 años le fue dado el anuncio a Sara que iba a ser madre. ¿Y qué hizo Sara? Se rió. Digo, una mujer vieja como yo va a ser mamá. El ángel le dice, ¿por qué te reíste? No, es que no me reí. No, sí te reíste. Para Abraham era muy importante ese hijo, porque además Dios se lo había prometido. Pero se tardó demasiado. Por eso habla ahí de creer en esperanza contra esperanza, es decir, sí la esperanza de que Dios cumple y que si me prometió un hijo me lo va a dar, pero ya tengo 100 años, o sea, ¿cómo voy a tener un hijo? Mi esposa tiene 90, ¿cómo va a tener un hijo a los 90 años? Eso es tener esperanza contra esperanza. Bueno, Dios es especialista en esto. Y lo que para nosotros es imposible, para Dios todo le es posible, aunque parezca absurdo, aunque parezca ilógico, aunque parezca loco, no importa lo que parezca, aunque a la mente humana no sea razonable, Dios puede hacer las cosas. Y con Dios, hermanos, nunca es tarde. Esto nos habla de que parezca lo que parezca, de que suceda lo que suceda, de que no importa si alguien dice que ya es tarde, usted y yo podemos seguir creyendo en esperanza, aunque a veces sea contra esperanza, porque lo que usted dice es que yo espero esto, pero por simple lógica, pues no. Bueno, a la lógica suya, pero la lógica suya no es la lógica de Dios. La manera como usted ve las cosas no es la manera como Dios las ve. A sus tiempos a lo mejor no, porque sus tiempos y los míos no son los tiempos de Dios. Dios tiene sus tiempos. Y a veces en nuestra agenda, ese día como que nunca va a llegar o como que ya se pasó. En la agenda de Dios no. En la agenda de Dios todo llega a tiempo. ¿Qué le dicen a una muchacha cuando ya tiene cierta edad y no se ha casado? Ya se te pasó el tren, ya. Y todo mundo la quiere casar y si todo es cuando Dios quiere, no cuando nosotros nos da gana. Es importante, hermanos, que entendamos esto, y quiero decir esto en el nombre de Dios para alguien que a lo mejor está en esta mañana y que ha pensado en rendirse y dice, no, pues yo ya me voy a rendir, ya no tiene caso, ya no tiene sentido que yo siga luchando. No, yo le digo, en el nombre de Dios, tenga esperanza. Oiga, pero mire, no, es que es imposible. Para Dios no hay imposibles. Es que carece de lógica. Dios puede romper las leyes de la lógica. Es que no tiene sentido. Para usted y para mí tal vez no.
Con Dios todo es posible y nunca es tarde. Hay gente que se rinde pensando que, pues tanto que anhelaba esto, tanto que quería esto, fue mi sueño de toda la vida, siempre lo anhelé, pero pues ya no. ¿Y por qué se va a rendir? ¿Por qué va a dejar de soñar? ¿Por qué va a dejar de tener la ilusión? Porque según usted ya es tarde. Porque ya tiene cierta edad o porque su situación es esta o aquella. No, en el nombre de Dios usted tiene que aprender a no rendirse. Para alguien que a lo mejor está pensando tirar la toalla y dice, es que esto no se va a componer, no se va a componer, no hay manera, ya es muy tarde, ya es para que se hubiera compuesto. Nunca es tarde. Cualquiera hubiera asegurado que mi padre nunca se iba a convertir. Fue duro y renuente 30 años de su vida. A los 70 años, ya siendo un anciano, se entregó a Dios y se bautizó. Prácticamente se convirtió, vivió 5 años más y se fue con Dios. Cualquiera hubiera dicho, pues es que ya era tarde. No, no era tarde. Ese era el tiempo de mi padre. El suyo a lo mejor fue en la juventud. El tiempo de mi padre era ese. Y alguien a lo mejor pudiera haber pensado, pero no fue demasiado tarde. Según nosotros, a lo mejor sí. Pero a lo mejor nos hacía falta en la casa un hombre duro y testarudo para ayudar a cumplir algún propósito divino. Y en el tiempo establecido por Dios, mi padre se convierte. Así que para alguien que ha pensado entonces en dejar de luchar o que piensa que ya no hay nada que hacer, usted siga intentándolo. Es que ya no hay nada que hacer. Es que es demasiado tarde. Yo le volteo la frase y le digo, con Dios nunca es tarde. Oiga, pero las dos cosas son ciertas. Las dos cosas son ciertas. Pero yo le apuesto a la segunda. Con Dios nunca es tarde. Parecía muy tarde para Sara tener un hijo a los 90 años. Y lo tuvo. Parecía muy tarde para Abraham la paternidad a los 100 años. Y Dios le cumplió lo que le había prometido. Parecía muy tarde para Moisés para servirle a Dios. Y Dios lo llama a los 80 años. Si estamos acostumbrados de que ¿a poco en los seminarios hay viejitos de 80 años? ¿Qué pasaría si algún hermano de 75 años aquí en la iglesia dijera, hermano, he sentido el llamado de Dios, voy a ir a un seminario, voy a ir con los muchachos a Ciudad Mante a estudiar en el seminario? Oh, hermano, usted ya va a cumplir 80, no. ¿Y? Pues no pasará de que sea el abuelo de todos los estudiantes, pero si Dios lo llama, Dios llamó a Moisés a los 80 años. Parecería muy tarde, o sea, que Dios lo llame cuando ya está, no en el ocaso, pero ya en una edad avanzada, y Dios lo llamó, y Moisés hizo lo que tenía que hacer. Liberó al pueblo de Israel, y Dios estuvo con él. A veces parece tarde. A veces nos desesperamos y a veces queremos tirar la toalla.
porque lo que esperamos no tiene lógica, no tiene sentido, no tiene esperanza, porque es contraesperanza. Esa expresión para mí es muy significativa. Es contraesperanza, humanamente hablando no se puede esperar gran cosa. Parecería tarde para el apóstol Pedro, después de haber negado a Jesucristo, regresar nuevamente, porque lo negó con maldiciones. Le dijeron: tú eres de ellos. No, yo no soy de ellos. Si eres de ellos, les digo que yo no conozco a ese hombre. No, si eres de ellos porque hablas como ellos. Y dice que empezó a maldecir y negó a Jesús. Y después lloró amargamente, fue, descolgó las redes y se regresó y dijo: yo no sirvo para esto, yo soy un pobre pescador y me regreso a lo mío. Y parecería como que ya era muy tarde. Nunca es tarde, porque Jesucristo fue y lo trajo y lo restauró y lo puso en el servicio. Entonces de repente alguien como el apóstol Pedro podría decir: bueno, es que ya es demasiado tarde, porque yo no debía haberme equivocado en esto, ni en aquello, ni en aquello, ni en aquello. Y es cierto, no debíamos habernos equivocado. Es cierto, el equivocarnos nos va dejando un aprendizaje, pero el equivocarnos no significa que el mundo se acaba, significa que aprendimos algo. Y no estar pensando, pues, ya es demasiado tarde, mejor guardo mi Biblia, la meto en un cajón y me olvido de esto, porque yo para cristiano pues no sirvo. Hay un pasaje ahí en el libro de Marcos capítulo 5 que a mí me llama la atención. Marcos capítulo 5 verso 21. Fíjese bien lo que dice. Si lo tenemos, decimos amén. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado, ¿cómo? Jairo, y luego que le vio, se postró ante sus pies. Fíjese las palabras. ¿Y qué? Le rogaba mucho, diciendo: mi hija está, ¿qué? ¿Ya escuchó esa palabra? Mi hija está, ¿qué? Agonizando. Y cuando las cosas están agonizando, es cuando sentimos que ya es demasiado, ¿qué? Demasiado tarde. Es que mi economía está agonizando, es que mis relaciones están agonizando, es que la hija estaba agonizando, y estaba un padre desesperado rogándole a Jesús. Y le dijo: Señor, mi hija está, ¿qué? Agonizando. Esa palabra, y la recalco porque usted y yo, más de alguno de los que estamos aquí, en algún área de nuestra vida, ¿sabe cómo estamos? Agonizando. Y algunos a punto de agarrar la toalla y tirarla. No se rinda. Es que es tarde. Con Dios nunca es tarde. Es que lo que yo quería, a lo mejor no sea lo que usted quería, pero seguramente será algo mucho mejor de lo que usted pensaba. De eso no hay duda. A lo mejor no es como usted lo planeó, porque alguien tiene un plan mucho mejor que el que usted tenía, pero será. Pero es contra esperanza. No importa, eso es fe. Me llama la atención, mira, dice:
23, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes que le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Me detengo tantito. Acuérdese que la historia inicial no era la mujer, la historia inicial era la de un padre ¿qué? Desesperado, angustiado, que le dice: Señor, mi hija está ¿qué? Agonizando, se está muriendo, por favor ven y ponle las manos encima para que sea salva y viva. Y Jesús se entretiene. Imagínense la desesperación de Jairo. Señor, mi hija está agonizando. Y Jairo está viendo ahí cómo Jesús se entretiene. Alguien me tocó. Señor, pues todo el mundo te aprieta, dices que alguien te tocó. No, es que alguien me tocó con fe, porque yo sentí que salió poder de mí. Y ya viene la narración de la mujer. ¿Cómo cree usted que se sentía Jairo? Señor, es que esto urge. O sea, mi hija no está enferma, mi hija está ¿qué? Agonizando. Y tú te detienes. Hermanos, con Dios nunca es demasiado tarde. Ahorita van a ver. Dice así. Verso 31, sus discípulos le dijeron, cuando dice: ves que la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Yo le pregunto: ¿cuántos años tenía esa mujer padeciendo ese flujo? 12 años. ¿Cuánto de su dinero había gastado? Todo. ¿Iba mejor o peor? Peor. Bastó con que tocara el manto de Jesús y quedó sana. Y la mujer feliz de la vida, porque sin gastar un solo 5, porque ya no tenía, queda sana. Y Jairo a un lado ahí: Señor, apúrate. Mi hija se está muriendo. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, de Jairo, diciendo, lea conmigo: tu hija ha muerto. Oiga, qué expresión, ¿verdad? Pero yo llegué y le dije al maestro, pero una señora llegó y se entretuvo. Mi hija todavía estaba viva y yo le dije al Señor que está agonizando y se entretuvo y llegan y le dicen: ya no molestes al maestro porque tu hija ¿qué? Ya murió. ¿Qué se siente cuando algo muere? Y no dije cuando alguien se muere, cuando algo muere. Bueno, pero miren, sigue algo bonito, verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: léalo y créalo. Dice, ¿cómo?
no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, ¿qué? Sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Ya vio usted que con Dios nunca es tarde? Es que tu asunto no está agonizante, ya es un asunto muerto. Crea solamente y tenga fe. Es todo lo que Dios pide. Hay un canto que narra este pasaje. Escúchalo tantito, porque él narra todo. Pasando Jesús por una ciudad en la cual caminaba y predicaba, cuando de pronto apareció un hombre detrás de él corriendo diciendo: Maestro, 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 mi hija está enferma, ve y sánale, sánale, sánale. El maestro le dijo: vamos. Y cuando iban a la casa de este hombre llamado Jairo, un principal de las sinagogas de aquellos tiempos, Jesús caminaba, Jesús predicaba, y en su popularidad la gente le seguía y Jesús les hablaba. Cuando de pronto, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero maestro, si es la multitud quien te aprieta y tú dices: ¿quién te ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Preguntó nuevamente el maestro: ¿por qué poder y virtud ha salido de mí? ¿Quién me ha tocado? Y apareció una mujer en medio de tanta gente, llorando le dijo: Señor, Señor, yo fui quien te tocó, yo fui quien te tocó. Tu fama llegó a mí y yo he venido hasta ti, y al tocarte sé que sanada fui. Perdóname, perdóname, Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Jesús le dice: mujer, ve en paz, porque tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, mujer. Y Jesús, después de haber sanado a esta mujer que sufría de un flujo de sangre, continuaba su viaje a la casa de Jairo. Pero instantes antes de llegar, aparece un criado de Jairo corriendo diciendo: Señor, 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 no molestéis más al maestro, porque tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. Y Jairo se entristeció por un momento. Mas Jesús le dijo:
ten paz, Jairo, porque tu hija no ha muerto, tan solo duerme. Ten paz, Jairo. Jesús consolando a Jairo, y casi al entrar a la casa aparece la mujer de Jairo y la abraza llorando diciendo: Jairo, Jairo, mi hija ha muerto, mi hija ha muerto, ha muerto mi hija, ha muerto. Pero ¿qué dices, mujer? Ten paz, mujer, si el maestro está aquí. Jesús está aquí y él dice que solo duerme. Ten paz, mujer, el maestro está aquí. El maestro está aquí, Jesús está aquí. Y Jesús, al entrar a la casa, miró hacia el suelo y vio a la niña postrada y le habló en arameo diciendo: Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, que traducido quiere decir: niña, a ti te digo, niña, a ti te digo, a ti te digo, niña, a ti te digo. Levántate, 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 levántate. Esta narración, hermanos, a mí siempre me ha impresionado, porque en la vida pues no solo se nos puede morir un hijo, se pueden morir amistades, se puede morir la familia, y no me refiero a la muerte física, se puede morir el negocio, se puede acabar la salud, hay tantas cosas. Y situaciones en las que, como yo decía al principio, la gente podría decir: ya es tarde, ya es muy tarde, ya no tiene caso. Y yo le digo: no se rinda, en el nombre de Jesucristo no se rinda. No importa cuánto le digan que es un caso perdido, yo le sigo diciendo lo mismo: con Dios nunca es tarde. Aunque tenga que creer en esperanza contra esperanza, aunque tenga que creer eso que humanamente es o sería imposible, con Dios nunca es tarde. Él tiene sus tiempos y Él tiene su hora. A nosotros nos corresponde creer y esperar. Él va a hacer lo que tenga que hacer. Oiga, ¿y cuándo? Cuando tenga 100 años, no sé, o 200, no sé. Pero al que cree y persevera, Dios premia una actitud del corazón así. Así que en esta mañana le digo nada más, así como si fuera lista de mandado, 5 cosas. Con Dios nunca es tarde para empezar otra vez. Nunca es tarde para empezar otra vez. La gente puede decirnos: es que es por demás. No, no con Dios.
Número 2, con Dios nunca es tarde. ¿Para qué? Para perdonar. Perdone. Perdone o pida perdón. Se lo concedan o no, ese es asunto de los demás. Nunca es tarde. Es que ya es tarde para ir a pedir perdón. No, es que ya es tarde para perdonar. No. Incluso, si a quien usted tiene que perdonar ya se murió, pues no le estoy diciendo que vaya a la tumba y le diga te perdono, pues ya no está ahí. Pero perdónelo. Nunca es tarde. Me preguntaron que si los fantasmas existen. Sí, algunos están en las tumbas y otros andan caminando y espantan a los vivos. Perdone, nunca es tarde. Pero es que ya llevo 20 años así, ya llevo 15 años o llevo 10 años con este rencor y esto, es tarde. No, no es tarde, con Dios nunca es tarde. Número 3, con Dios nunca es tarde. ¿Para qué? Para volver a amar. Es que ya es tarde. Con Dios nunca es tarde. Es que han pasado muchas cosas. ¿Y cuál es la dificultad para Dios? Ninguna. Esa es una decisión. Amar es una decisión. Es que no me nace. Es que no hablamos de que le nazca. Amar es una decisión. Número 4. Con Dios nunca es tarde para volver a creer y volver a ¿qué? A confiar. Es que yo ya no vuelvo a creer en nadie porque me han roto el corazón, porque me han defraudado, porque me han traicionado, porque y usted le puede así, cuando se le acaben los dedos, sígale con frijolitos. Y yo por eso y soy así, la burra no era arisca y así la hicieron, y yo de aquí en adelante voy a desconfiar hasta de mi propia sombra, porque la gente en quien más he confiado me ha traicionado. Así que, y me dicen que crea, pero no, yo ya estoy curado de eso, yo no vuelvo a creer. Yo le digo, en el nombre de Dios, vuelva a creer. Oiga, y si me vuelven a engañar, pues vuelva a creer. Vuelva a confiar, pero ya me han traicionado. Usted vuelva a confiar. Pase lo que pase. Tenga la esperanza. Sí, pero es contra la esperanza. Tal vez. Pero con Dios se puede. Con Dios nunca es tarde para levantarse y seguir adelante. Grábeselo. A lo mejor no esté usted ahorita en esa situación. A lo mejor nunca haya vivido usted esa sensación de la derrota, del fracaso, del haberlo perdido todo y no entienda. Pero si algún día llega, yo le puedo decir esto: con Dios nunca es tarde. ¿Para qué? Para levantarse y seguir adelante. A lo mejor habrá gente que ya lo desahució, o lo va a desahuciar ya, o la puso en la lista de los fracasados y redentos. Usted ya no tiene redención, usted ya no tiene remedio, su fracaso ya no tiene remedio, usted ya no tiene futuro, usted ya no se va a levantar. ¿Por qué? Pues por la edad, por lo que usted quiera. Yo le digo, con Dios nunca es tarde. Levántese, sacúdase y siga adelante.
Y termino diciendo algo. Nunca es tarde para entregarse a Dios. Cuando pensaba en esto, y termino, cuando pensaba en esto, pensé en el malhechor que estaba crucificado al lado de Jesús. Había dos. Uno de ellos injuriaba a Jesús y maldecía. El otro le dijo, oye, ni estando así eres capaz de humillarte. Este hombre, porque le decía, pues si eres Dios, bájate y sálvanos a nosotros. Y él decía, ni estando en esta condición tienes temor de Dios, este hombre es inocente. Tú y yo estamos pagando lo que hicimos. Y yo no sé exactamente si segundos o no sé, pero en el último momento de su vida le voltea a ver a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo me admiro de lo bueno que es Dios. Un hombre puede vivir toda una vida de rénego, de rebelde, de duro de corazón, si en el último medio minuto de vida se arrepiente, Dios lo perdona y se lo lleva al cielo y le da la vida eterna. Cualquiera hubiera pensado que para ese malhechor ya era tarde, y no, él supo aprovechar el momento exacto. Hermano, yo no sé exactamente no sé, ¿quieres poner el tema, hijo, otra vez, por favor? No sé exactamente qué haya en su vida. No sé si ayer tiró la toalla porque le dijeron que su caso está perdido. No sé si pensaba tirarla hoy. No sé si ya había decidido dejar de luchar y dijo, no tiene caso. No sé si alguien le dijo que era demasiado tarde o si alguien le dijo que usted estaba loco por creer o pensar que lo que usted está pensando puede ser posible, porque era creer, tener esperanza contra esperanza, lo que sea. Yo quisiera que usted se fuera con ese pensamiento bien grabado en su corazón. Con Dios nunca es tarde. A lo mejor ahorita en esta mañana esta expresión no sea tan fuerte, pero la vida da vueltas. Yo le aseguro que algún día la va a recordar. Y se va a agarrar de ella como lo único donde realmente puede agarrarse. Porque mientras usted esté bien, va a tener gente que lo quiere, va a tener gente que lo anima, va a tener gente que lo apapache, va a tener gente que lo abrace. El día que usted fracase o el día que algo vaya mal, muy seguramente usted se quede solo. Y tal vez el diablo le ponga en su mente que ya es tarde para ser feliz, que ya es tarde para triunfar, que ya es tarde para rehacer o enderezar el camino, que ya es tarde para soñar, que ya es tarde para todo. Ese día usted acuérdese de lo que estamos diciendo hoy. Con Dios nunca es tarde y todo es posible. Vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos, por favor.
Tal vez usted sienta como Jairo que Jesús se tarda, que mientras su causa está agonizando, Jesús no llega y se detiene a curar a esa mujer enferma de flujo. Porque usted y yo quisiéramos que Jesús corriera sin detenerse para nada, porque alguien o algo está agonizando en nuestra vida. Le digo una cosa: tenga fe, el Señor llegará a tiempo. Tenga fe y tenga esperanza, aunque lo que usted espera sea difícil de esperar, aunque lo que usted espera sea imposible para el ser humano, aunque lo que usted espera sea casi absurdo, ilógico o descabellado. Y métase bien profundo en su corazón que con Dios nunca es tarde. Y dígale a Dios: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. He estado batallando y sufriendo porque me desespero según mi agenda, pero ya no quiero yo agendar mi vida, Señor. Méteme en tu agenda y ayúdame a esperar eso que he dejado de esperar. Ayúdame a luchar eso por lo que me he rendido. Si tiré la toalla, Señor, ayúdame a levantarla. Si dejé de soñar, permíteme seguir soñando. Dígaselo con el corazón. Crea, ame, perdone, confíe y vuelva a creer y vuelva a confiar. Cuantas veces sea necesario. Señor, Señor Jesucristo, te damos gracias porque eres bueno. Te pido, Señor, que nos ayudes, que ayudes a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, a tus hijos, a no caer en la desesperación y a entender, Señor, que ese paso que tú llevas, que a nosotros pudiera parecernos lento, no es lento, Señor, porque tú llegas exactamente en el momento justo. No llegas cuando nosotros queremos, llegas, Señor, en el momento justo, cuando tú sabes que tienes que llegar. Si alguien, Padre Santo, está por rendirse, por dejar de luchar, levántalo y auméntale la fe. Bendice, Señor, a cada uno en esta mañana y bendice esta iglesia. Te lo suplicamos humildemente en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues, hermanos,